Escuchas Clave Morse. Ya son las 9:31 de la mañana y al menos en la comuna de Providencia, donde se encuentra esta radioemisora, hay 8 grados. Una máxima de 15, así que a abrigarse a los que aún no salen de la casa, los que se están levantando, principalmente estudiantes también, tomen en cuenta que hoy día va a ser un día muy frío como los días anteriores. Mientras tanto, si están buscando una nueva administración para su edificio, pueden entrar a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. LAP es la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.lapglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. La parafina subió hoy casi 70 pesos y supera los 1.100 por litro. Justamente a partir de hoy los combustibles ya están registrando significativas alzas en sus precios, destacando el aumento de 69,4 pesos en la parafina, que superará los 1.100 por litros, al menos en la región metropolitana, en un combustible que es bastante utilizado justamente en esta época donde hay más frío en la zona central. La ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, informó además que las gasolinas subirán 26,9 pesos y el diésel 19,2 pesos por litro, mientras los expertos advierten el fuerte impacto en los bolsillos en plena temporada invernal con respecto a lo que son los combustibles que se utilizan en nuestro país. Por otro lado, en ámbito de la noticia, el gobierno presentó el proyecto que regula el traspaso del seguro de invalidez y sobrevivencia, el SIS, al Fondo Autónomo de Protección Previsional, el FAPP, manteniendo su licitación a compañías de seguros y la gestión operativa en las AFP. Aunque expertos y aseguradoras esperaban ajustes del fondo, el ministro Mario Marcel afirmó que no hay señales de falta de sostenibilidad en el sistema. Por otro lado, una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio, Marcas de Retail y la Cámara de Centros Comerciales reveló que el cierre de centros comerciales durante elecciones impacta hasta un 10% las ventas mensuales, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas. El 91% del sector cree posible compatibilizar el voto con la actividad comercial y califica la normativa actual como obsoleta y discriminatoria. Tema que lleva bastante discusión, especialmente en el gremio del comercio, en las empresas que tienen que ver con todo lo que es el comercio en general, tanto los centros comerciales, los malls, los strip centers y otro tipo de comercio, sobre el cierre obligatorio que principalmente realizan los malls durante las elecciones. Así que, como les decía, esta es una discusión eterna que lleva harto tiempo y aún no se despeja. Mientras tanto, esperamos justamente las primarias oficialistas de este domingo. Crucemos la cordillera de los Andes. A 2 días de su conmemoración, el gobierno argentino anunció por decreto la eliminación del feriado del Día del Empleo Público, argumentando que no debe haber privilegios sobre el sector privado. El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó esta medida como parte de la visión liberal del Estado, mientras que el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado calificó la decisión como un acto
despótico propio de un régimen autoritario. Así que está que arde el tema con este feriado que se realiza durante muchos años con respecto a lo que son el funcionario público, ¿ya? ¿Estamos con nuestra entrevista? Perfecto, ya. Entonces voy a presentarles a nuestra siguiente entrevistada, que ya está en línea. Ella es Daniela Azuc, economista y especialista en los temas de salud. Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos y tratar de explicar este tema. Como lo mencionaba al principio, la idea de Clave Morse es decodificar los temas, explicarlos bien, cómo afecta al país, cómo afecta a la economía y cómo nos afecta finalmente a los bolsillos de las personas y también de las empresas. En este caso, en un tema que no ha estado exento de polémica, y para poner un poco de contexto, digamos, el lunes se declaró desierta la licitación del Fondo Nacional de Salud, FONASA, para adjudicar los derechos de comercialización de la modalidad de cobertura complementaria, MSC, ¿ya? Para que digamos, conozcamos qué es la sigla, que fue creada justamente en esta ley corta de ISAPRES debido a que ninguna compañía de seguros presentó ofertas, ¿ah? Entonces finalmente fue totalmente desierta. Cabe recordar que esta modalidad de cobertura complementaria es un mecanismo que pretende que los cotizantes de FONASA junto a sus cargas puedan acceder a un seguro complementario de carácter voluntario diseñado y licitado por la institución pública. Daniela, a ver, primero, ¿cuál un poco tu diagnóstico principal respecto al fracaso de esta licitación? Y no sé si igual quieres poner un poco de contexto antes sobre este proceso, aparte de lo que yo acabo de comentar, digamos. Sí, mira, yo creo que hay que ir como un pasito previo, porque al final de cuentas la nueva modalidad de cobertura complementaria surge en el proceso legislativo de la ley corta de ISAPRES. Ya, yo creo que no hay que olvidarse de que este instrumento surgió con una visión de que era necesario y urgente para estabilizar el sistema, producto de la implementación de la ley corta, y viene con una estructura bastante rígida en términos de lo que es un seguro y está dispuesto por ley. Y por lo tanto establece unas altas similitudes con estas cosas bastante anquilosadas del sector público que no combinan muy bien con lo que es un seguro privado en este caso se llaman de segundo piso, que claro, actúan posterior a tu primera cobertura. Claro, entonces, claro, ese es como, primero yo creo que el contexto, y por eso también hay tanta como expectativa y de que qué pasó, por qué fracasó la licitación. Esto es porque es un golpe en el fondo a una promesa de gobierno, ¿no es cierto?, en el cual todos, en el fondo, Congreso, el Poder Ejecutivo, estuvieron de acuerdo con ese diseño. Entonces yo creo que golpea a varios actores a la vez. Antes de hablar como el por qué fue fallida en el fondo. Claro. Ahora, bueno, ¿cuál es, principalmente, cuál es el diagnóstico de por qué fracasó, digamos? ¿Por qué no hubo interesados? Claro, mira, la verdad no es tan difícil, y yo creo que muchos compartíamos la visión de que era muy poco probable que una compañía de seguros estuviera interesada. ¿Esto por qué? Porque el diseño en sí mismo es poco atractivo financieramente. Había mucho riesgo. A ver, partamos como por un lado de, primero, ¿qué personas se van a asegurar? Eso, ¿en qué consiste el diseño? El diseño. Como partamos de la base, en el diseño, yo como usuaria incluso no sabría cómo compararlo con la oferta disponible, ¿ya? Y eso que yo trabajo en esto. Entonces, primero tenemos un seguro que sigue muy de cerca la estructura de beneficios que tiene la modalidad de libre elección del FONASA. Un catálogo de prestaciones, ambulatorio, hospitalario, en el cual sí se incluyeron algunas modificaciones, sobre todo en cómo se tarifican y valorizan los eventos hospitalarios, ¿ya? Pero a priori la estructura es la misma de siempre, como para un usuario de FONASA, que es como tengo un catálogo de prestaciones que hoy día podría tener tengo mayor protección financiera, porque una partecita la paga un seguro complementario. Claro. Pero yo tengo que pagar una prima.
Ahí está el tema de que yo tengo que pagar mensualmente una cotización al final de cuentas adicional, que todavía no sabíamos cuánto, pero uno hablaba de 20, 30 mil, 40 mil pesos. Y aparte el diseño me obliga a que es conmigo y todas mis cargas. Claro. O sea, ni siquiera yo podría elegir sola, por ejemplo, yo en mi situación, nosotros mi familia somos 4, tendría que ser mandatoriamente incluirlos a los 4 en el pack. Lo cual eso encarece bastante, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de una familia de 4, que es como el promedio, estás hablando quizás de 100 mil pesos adicionales. Entonces, en ese término es bastante oneroso tener un seguro de esas características cuando me obligan a tenerlos a todos, ¿ya? Pero ese es el diseño que está estipulado en la ley. Por otra parte, tenemos al seguro mismo, complementario, una aseguradora, que hay que pensar que las aseguradoras tienen que tener un margen, claro. ¿no es cierto? No van a trabajar gratis, sobre un escenario en los cuales es muy difícil proyectar la demanda y el uso. Tenemos una población sujeta del FONASA que todavía está en migración entre lo que es ISAPRE a FONASA, sumado a un conjunto de personas que están en lista de espera, ¿no es cierto?, como dramático, ha llegado a los picos, ¿no es cierto?, de lista de espera. Entonces uno podría pensar que el usuario, con mucha lógica, ¿no es cierto?, accedería a este seguro complementario para poder resolver rápidamente su problema de salud y tener protección financiera, que es lo que hoy día su seguro de primer nivel, que es el FONASA, no se lo está otorgando, ¿ya? Entonces, para la aseguradora hay mucho riesgo del volumen de las personas, que no es cierto, como cuántos van a estar disponibles, probablemente que van a ser de un perfil muy riesgoso o de alto gasto. Y el seguro en el fondo es a todo evento, o sea, no es como cosas extrañas, como tú ingresas y empieza al tiro la cobertura. Dado que es un producto nuevo, quizás tú debieses tener primero un par de meses de pago y no activarlo todavía. Claro. Ese tipo de cosas para fines del resguardo de equilibrio financiero de las empresas. Pero más allá de la parte financiera hay un tema que es la red de prestadores. Ya, la red de prestadores no estuvo definida antes del proceso de licitación. Yo como usuaria, tú como usuario, ¿qué es lo que buscamos? En general, a ti no te importa cómo se llama el seguro. Claro. Lo que te importa es dónde te vas a atender. Claro, y la red de prestadores generalmente cuando yo tanto tengo un seguro complementario o cuando tengo un plan de ISAPRE, está claramente definida en el plan. ¿Dónde hay prioridades? ¿Dónde hay más porcentaje? ¿Dónde no? De cobertura odontológica o de diferentes tipos. Eso está súper claro y de alguna forma tiene que ver con la decisión que uno toma. Eso, según lo que tú dices, Daniela, no estaba claro esa red de prestadores dentro del diseño de la licitación. Claro, porque durante todo este periodo de tiempo, desde el verano hasta mayo, junio, el FONASA seguía buscando partners de que se sumaran prestadores a ser parte de la MSC cuando tú ya tenías en curso un proceso de licitación. Entonces, es muy difícil para las empresas, obviamente, si tú no tienes una red interesante. Voy a decir interesante en qué sentido. En lo que es alto costo, ¿ya? O sea, claro, lo ambulatorio. Hoy día ya tú tienes cobertura, incluso podría ser más interesante que tú tengas en lo ambulatorio lo que es odontológico, porque en eso hay muy poca cobertura, y acá la modalidad de cobertura complementaria tampoco lo incluye. Entonces, porque sigue la misma lógica del sector público, de la libre elección. Entonces, acá el tema es que, como piénsalo del lado tanto el afiliado como yo, como de la empresa. No sabemos dónde nos vamos a atender y qué nos van a ofrecer. O sea, en el fondo yo no puedo visualizar cuánto me va a costar, porque cada prestador tiene sus propios costos. Si yo tengo una red poco interesante y solamente concentrada en Santiago, entonces, ¿para qué alguien de regiones se va a inscribir, por ejemplo? Como en el fondo tú tienes tanto riesgo y tanta incertidumbre que tú como asegurado, o sea, como empresa, no tienes como muy bien calcular cuánto podría ser la prima a cobrar, que es la cotización. Y aparte que ponen muchas restricciones también, o sea, te dicen que a partir de la tercera carga, en la licitación actual,
que a partir de la tercera carga era gratis. Ya cuando ya te dijeron que la prima era única para no discriminar por sexo, edad, etcétera. Entonces les vas quitando a una empresa de seguro que diseña seguros. Al final le está diciendo qué otorgar, dónde otorgar, cuánto cobrar. Daniela, y lo interesante de esto es que justamente hemos visto en el último tiempo, ¿no es cierto?, especialmente cuando se dio toda la discusión de la ley corta, que muchos usuarios, especialmente las generaciones más jóvenes, estaban migrando más a FONASA y adquiriendo seguros complementarios como algo, como una opción mejor que solamente irse a un ISAPRE, ¿no es cierto? Claro. Justo, entonces, parte de esto se da por eso, digamos, y eso sigue aumentando, digamos, en un porcentaje que no habíamos visto otras veces. Pero lo interesante acá es que esto podríamos decir que fue casi una crónica de muerte anunciada. ¿Cómo están todos esos elementos que no se preveyeron antes de hacer de construir la licitación? ¿O fue más voluntarismo? No sé, eso es lo que a uno le queda como usuario, ¿no es cierto?, desde afuera. Uno dice, ya, pero esto era obvio que no iba a haber interés. ¿O hubo alguna esperanza de que iban a haber interesados, digamos? La verdad, yo creo que había mucho voluntarismo. Y como uno dice, como los típicos dichos, ¿no es cierto?, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En el fondo, todas estas opiniones, lo que uno está diciendo, no son solamente mías, o sea, de cualquier persona que trabaja como, ya sea que tenga un mínimo de conocimiento de cómo son las coberturas o los seguros. Hay condiciones mínimas para que funcionen. Y lo principal para que funcionen seguros es que tengas mucha gente. Claro. Mucha gente sana y enferma, ¿ya? Y que tengas y que controlen los incentivos como al mal uso, ¿ya? O el exceso de uso. Entonces, lo que uno ve acá también hay un tema bastante político, ¿no es cierto? Como yo decía al principio, que hay que recordar el contexto en el cual surge. Sí, claro. En términos de política pública, hablar de un seguro complementario de salud es raro. Porque, y te voy a ser súper sincera, porque uno lo que esperaría es que tu primera capa del seguro, ya sea FONASA y ISAPRE, sea súper bueno. Claro. No tengo por qué seguir buscando otros aportes adicionales que son sumamente regresivos, que solamente los pueden pagar los que tienen más plata, ¿no es cierto?, para alcanzar una mayor cobertura. Entonces, ahí hay un foco, efectivamente, que tú mantienes en esta ley como solución un sistema de lógica del ISAPRE, fíjate, pero claro, llevado al sector público, claro, lo cual, a mi juicio, es sumamente extraño, ¿ya? Es como, porque tú debieses haber potenciado la red pública o el financiamiento público, seguro público, antes de seguir exigiéndole a las personas que paguen de su bolsillo un pago adicional para tener mayor cobertura. Ahora, una también dice cómo se soluciona esto, porque la ley es bastante estricta, te dice que tú en 3 meses más tienes que volver a licitar. O sea, como que no te da escapatoria, por decirlo de una manera. Claro, eso. ¿Qué es lo que viene ahora, digamos, después de este impasse, digamos? En 3 meses más hay que volver a licitar y imagino que hay que modificar todo lo que es la licitación, digamos, varios elementos. ¿Qué es lo que se puede modificar? ¿Qué es lo que no se puede modificar? ¿Se puede modificar todo? O sea, ¿qué hacemos ahora, digamos? Porque tampoco podemos tener una licitación que está continuamente declarándose desierta, digamos, finalmente fracasa la propuesta. O sea, claro, acá, a ver, como paso a seguir. Primero la ley te indica que tienes que volver a licitar en 3 meses. Ya, eso les da la oportunidad para arreglar las bases de licitación. También da tiempo para efectivamente conformar esta red de prestadores más sólida, ya, que es como la base de un sistema en el fondo de salud, como lo que hablábamos. Lo que te interesa a ti es dónde me voy a entender y qué me van a ofrecer. Incluso podrían tener tiempo para mejorar el catálogo de prestaciones de la MSC para hacerlo más atractivo. Tiempos de que se establezcan efectivamente pagos, en el fondo que efectivamente la empresa aseguradora pueda ofrecer un pago interesante por el paquete familiar, más que desde la tercera carga sea gratis, ¿ya? Eso, un poco darle, no te digo que no lleguen a un valor, o sea, no es la idea que se llegue a un valor más alto para la persona, simplemente darle más grados de libertad
a una empresa en el fondo para que diseñe una propuesta de seguro comercial. Y también mayor transparencia, porque hay un tema que está en las bases de licitación, que te dice que FONASA a través de un actuario va a estimar, se llama como una prima de reserva, que una vez como más o menos que se adjudique la licitación, yo lo voy a abrir de una caja y voy a saber cuánto era el cálculo que habían definido de la prima, lo que debiese haber sido. Ya, en el fondo ahí, y si tú no estás como dentro de ese rango, estás fuera, aunque te la hayas ganado. Claro. Entonces ahí también tú podrías dar mayor información al sector, ¿no es cierto?, de cómo eso se construye en el fondo, para que estemos hablando todos en la misma sintonía. Y quizás, dado que todavía, como lo que señalabas, que sigue migrando gente de ISAPRE a FONASA, y eso va a seguir sucediendo. Eso va a seguir pasando. Porque viene una espiral de aumento de precio. Sí, ya, claro. Acuérdate que viene el aumento de la prima GES, y después vienen otras aplicaciones de reajuste. O sea, ya como el cielo del límite. Entonces, va a seguir viendo flujo. Perdón, Daniela. O la otra opción a lo mejor es que esas mismas personas, en vez de migrar, bajen su plan, ¿no es cierto? O lo mantengan igual como está y adquieren seguros complementarios. ¿Ah? Por tu cuenta, porque en el fondo hoy día existe una oferta bastante diversa también de seguros. No tengo por qué adquirir el que me van a ofrecer, que no se entiende muy bien. Claro. Y yo podría tener solamente una preferencia por oncología, por ejemplo, que es lo que hay de hartos de seguro, o por medicamentos. O sea, en el fondo ahí la clave es que uno empiece a comparar, ¿ya? Y pues es difícil para uno comparar la información, y ahí sería clave que la Superintendencia de Salud ayude en hacer como un panel de información al usuario, en el fondo, para que pueda decidir mejor entre las opciones que existen, ¿ya? Porque es bastante complejo. Entonces, uno podría modificar algunas cosas de la licitación para hacerlo más atractiva, ¿ya? Tanto para las personas también, para que tengan interés, y por otra para las empresas. Ahora, si eso fracasa nuevamente, la ley dice que el FONASA podrá hacer un trato directo, ¿ya? Ya. Ahora bien, que se ha hecho en otros casos, digamos, pero claro. Sí, pero la verdad yo encuentro que es como forzar la existencia de un producto que nadie quiere, ¿ya? O sea, por algo, si no hay oferente y después esto no resulta, yo creo que es un error seguir insistiendo, ¿ya? Sobre todo porque es una implementación que va a ser un próximo gobierno. O sea, tú generas un problema, no hoy día, ¿ya? O sea, hoy día los que están no lo van a implementar, son otros. Entonces, yo creo que ahí uno debe decir, ¿sabes qué? Stand-by, paso al costado, que lo vea el próximo. Por una cosa de bien público, de visión de Estado, lo digo yo. Claro. Estamos hablando con Daniela Suge, economista especialista en salud, por esta fallida licitación de FONASA, que se dio a conocer el lunes, ¿no es cierto? FONASA tiene 3 meses más para modificar la licitación, y que hayan interesado finalmente para este sistema, ¿no es cierto? O esta modalidad, que es la modalidad de cobertura complementaria MCC. ¿Hay alguna experiencia internacional, Daniela, que nosotros podamos ver que nos ayude o le ayude, digamos, también al gobierno a rediseñar esta licitación, o tener un sistema que finalmente haya funcionado en otra parte del mundo? La verdad que un seguro público se ancle a un seguro complementario, yo no lo había visto. en realidad, o sea, que el mismo seguro público esté incentivando el uso de segunda capa. Eso es como dice, solamente made in Chile, ¿ya? Entonces, cuando tú estás haciendo ese tipo, porque en el fondo acá tú estás incentivando, es que pues digo, siempre lo he mencionado en todas partes cuando yo lo hablo, lo encuentro muy loco, ¿ya? Pero dentro de esto, tú tienes que tomar las lecciones de cómo funcionan los seguros de segunda capa nomás. O sea, tampoco hay que ir más lejos, y por eso dice que la red de prestadores esté definida, que está bien, o sea, que existe una prima única para no discriminar, perfecto, pero existen periodos de carencia, ya, o sea, así como existe un límite, no sé, un máximo anual de gasto que te voy a cubrir, también existe el principio que tú me tienes que estar en el sistema aportando al menos, no sé, 2-3 meses antes de activarlo, sobre todo si no te voy a exigir declaración de salud, claro. ¿Ya? Porque los seguros de segunda capa
no sé tú, pero yo sí he firmado papelitos, ¿no es cierto? Porque en el fondo rigen bajo las reglas de un seguro, que uno declara, ¿no es cierto?, cuáles son Entonces, ese tipo de cosas, pues, no hay que reinventar la rueda, son seguros de salud de segundo piso. Acá el tema es que la ley te establece un marco bastante limitado y muy con las lógicas del sector público, entonces eso hace que exista una tensión que es difícil de arreglar, la verdad. ¿Qué impacto va a tener esta fallada licitación por el momento? Porque no sabemos qué va a pasar en 3 meses después, un poco en la credibilidad y la proyección de todo lo que es la reforma salud. Mira, yo creo que es un llamado de atención, ¿no es cierto? Porque la reforma salud, o la presentada desde el Ejecutivo, o sí, lo claro, que todos quisiéramos que existiera, en el fondo es un fortalecimiento del seguro público, de su red pública y del funcionamiento, que sea más eficiente, más eficaz, ¿no es cierto?, que logre resultados sanitarios, que no se pierda la plata, etcétera. Esta política de seguro complementario, pues yo no lo veo tan mal que haya fracasado, ¿ya? Al contrario, creo que yo digo, te vuelve a insistir, enfócate en lo que es importante, que es tu seguro primario. ¿Por qué? Porque tú tienes una lista de espera del horror, ¿no es cierto? Tienes todavía muchísimo gasto de bolsillo de las familias, o sea, el 30% del gasto en salud es de las familias directamente de su bolsillo, lo cual en términos como globales es demasiado para un país como el desarrollo que nosotros tenemos. Entonces, yo lo veo de esa manera, fíjate, como que de esto es como deja de dedicarle tanto esfuerzo a algo que no me va a cambiar la aguja en términos de resultados de salud, ni tampoco de protección financiera, porque la familia igual tiene que aportar ex ante o antes de usarlo. O sea, tú estás cambiando el pago para que sea antes en vez de después de tener la intervención, pero no estás cambiando en cuánto me cuesta. Perfecto. En términos familiares. Daniela Sube, economista especialista en salud, un millón de gracias por acompañarnos en Clave Morse, ¿no? Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, chao. Ya viene Emprender es Clave, que hacemos junto a María José García, donde hablamos de emprendimiento, startup y todo lo que tiene que ver en el ecosistema emprendedor y de innovación en Chile y en el mundo. Los invito a revivir este episodio de Clave Morse en Spotify, a través de YouTube, invitarlos a nuestras redes sociales, escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Un abrazo, chao.